¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Me gustaría hablar un poquito de Ingrid Bergman. Hable lo que quiera. Hay una cosa muy linda porque a principio en esta película es donde también se desarrolla el personaje que después Ingrid Bergman iba a mi juicio, iba a desarrollar y a profundizar mucho más en otras películas, que es el personaje de la mujer que está fracturada entre dos pasiones, acontecimientos, deseos, necesidades igualmente potentes e igualmente opuestas. Ay, qué Stromboli que me suena eso. Stromboli, Notorious. Sí, claro. Bajo Capricornio. Todos de pie, Europa 51. Bueno, ya estamos hablando de la etapa Rossellini Bergman, digamos, ¿no? Exacto, para mí, siempre, ese personaje cindido, lo va a desarrollar con Hitchcock y con Rossellini. Uh-huh. Y este es el comienzo. Acá no está, la visión no está tan dada, pero imagínate esto, imagínenselo en Notorious. En Notorious ella está al borde de un ataque de nervios durante toda la película. Sí. ¿Y por qué pasa lo mismo? Está entre dos pasiones. Total. Sí. Bueno, me parece que es algo que la película hay una diferencia de grado desde ya, pero es como el germen. Sí, pero a ver, vos recién nombramos Stromboli o Europa 51, pero hay algo que también las vincula con Casablanca, que tiene que ver con estas tensiones que hay entre el vínculo amoroso y el vínculo con el contexto, digamos, ¿no? Exactamente. O sea, ¿qué hacer en estas épocas turbulentas, digamos? ¿Pensar en uno o pensar en algo más grande? Totalmente. Por otra parte, por ejemplo, Humphrey Bogart siempre fue tendencia liberal, bastante de izquierda, de hecho no tuvo tantos problemas por su carácter de ese tipo de liberales. Pero ese tipo de liberales norteamericanos. Ingrid Bergman hizo una película en Alemania a fines de los años 30 y no le gustó mucho el ambiente de lo que era la Alemania nazi. Era muy joven, pero algo no le cerraba y tenía un contrato por algunas películas, hizo solo una y se volvió, no quiso saber mucho más nada. Y acá también, en tema de los actores, está también el tema ese de la verdad, porque todos los actores de esta película, la gran mayoría son todos refugiados que huían del nazismo y fueron elegidos personalmente por Michael Curtiz. Pero escúcheme, mi amigo Salvador, cómo se fue armando Hollywood con todos aquellos europeos que empezaron a migrar, ¿no? De lo que era el Imperio Austrohúngaro, de toda la Europa media, los alemanes que empezaron inclusive algunos que no sabían ni hablar inglés, empezaron a formar las bases de lo que fue esa industria que ya en el 41 era una bomba. Sí, pero en esta película esa condición de extranjería adquiere como pocas veces un papel político. Claro. Bueno, estamos ellos en épocas radicalizadas. Muchos de ellos eran refugiados. Muchos eran refugiados que habían huido del nazismo. De hecho, Paul Henreid, el que hace de Víctor Laszlo, era un actor antinazi. No era judío, pero era un actor totalmente antinazi que tuvo que escaparse por su postura antinazi, como Víctor Laszlo. Escaparse bien, escaparse en el momento en donde uno podía escaparse decente, por así decirlo, decentemente. Las fronteras estaban abiertas. De hecho, en tal punto que fue un poco fue mirado con cierta sospecha cuando él estaba en Inglaterra, en su ida. Y el que habló a favor de él fue otra persona que se fue porque estaba casada con una judía, que fue Conrad Veidt, el general Strasser, que en algún momento actor histórico, era el Cesare del gabinete del doctor Caligari. Del gabinete del doctor Caligari. O sea, actor histórico, y se tuvo que ir. Y lo mismo pasó con Peter Lorre, cuyo nombre era Laszlo Lowenstein.
judío, llegó Hitler, se tuvo que escapar, y hay un caso muy particular que es Marcel Dalí y Madeleine Levaux, pareja recién casada. Marcel Dalí es la historia del cine francés, el actor que hace de Rosenthal en La Gran Ilusión. Sí, claro. Actorazo del cine francés. Ahora ¿qué película La Gran Ilusión de Jean Renoir? De Jean Renoir. Tendríamos que hablar en algún momento de esa película, Salvador. Sí, por favor, tenemos que hacerlo. Tomamos porque eso va a ser un placer, una obra maestra que decía todo 5 años antes que pasara, igual tremendo. pasó. Y está hecho prácticamente todo en una locación. Increíble. Una obra maestra. La cuestión es que uno de los actores más renombrados tuvo que huir también, y lo más interesante en este caso es que tuvieron que hacer el camino que hacían los refugiados: ir a Marsella, Lisboa, aguardar por las visas e ir, y una vez que tenían las visas, ir a América. Claro. Ellos tuvieron realmente que hacer eso. Marcel Dalí no está en títulos, pero es sumamente reconocible porque es el croupier que le dice cuando van a cerrar cuando el comandante Renault va a cerrar el capitán Renault va a cerrar el garito porque hay apuestas ilegales, y viene y dice: acá están sus ganancias, señor. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Y Madeleine Levaux es la noviecita despreciada de Bogart. Sí, señor. Que después está con un oficial nazi. Entonces, eran actores que hacían de refugiados, pero eran refugiados y que ponían a flor de piel su experiencia, sus anhelos y su necesidad de ver sus países libres. Totalmente. Hay algo que me parece a colación de todo esto que trajo Salva con respecto a no solo el contexto histórico, sino quiénes eran los que estaban detrás de este clásico, podríamos decir, con esta película que será recordada por los siglos. Que si uno se pone a pensar ya en el mundo creado por Casablanca, o sea, Casablanca sí mismo como película, ¿qué es Casablanca como tal? ¿No? La ciudad de Casablanca en Marruecos. Y si uno empieza a armar, creo que es muy fácil de dilucidar, pero estamos prácticamente ante una suerte de Torre de Babel. Exactamente. La película incluso muestra gente como un inglés, la típica pareja inglesa a la cual es gimada. Son dos tarados. Dicho sea de paso, data inútil maravillosa, el pickpocket, el ladrón, sí, es Kurt Bois, un actor alemán que años más tarde, a los 80 años, va a ser de Homero en las Salas del Deseo, el viejito de las Salas del Deseo. O sea, estamos hablando 50 años después. 50 años después, sí. Mirá, no tanto, no, 40, está bien. Principio de los 80. Bueno, la cuestión es que, ponen una pareja inglesa que no tendría que estar en ese lugar. Es decir, los ingleses no eran muy queridos en la Alemania, en la Francia pero estaba la pareja inglesa para mostrar Porque si vos te pones a pensar en los apellidos de los personajes, tenés a Renault. Bueno, Rick, no me acuerdo el apellido. Rick Blaine. Que ya viene de la obra de teatro eso. Claro, Rick Blaine. Il Saloon. Que en Strasza. Ferrari. Ugarte. Estamos hablando de Renault. Claro. Nombres de auto le pusieron los hermanos. Sí. Todo el mundo en un pañuelito, digamos, ¿no? Como es Casablanca, que justamente, como decías vos, gracias al artificio, son un puñado de cuadras en donde todo es posible, digamos, ¿no? Porque se pone a Casablanca como un antro de violencia y corrupción. Exactamente. Y para añadir un poco más a lo que vos comentás, el estudio donde se hizo Casablanca no es el estudio más grande de la de la Warner. Claro. Se lo dieron, y ahí sí tuvieron que armar todos los escenarios, pero no es el estudio más grande de la Warner. Claro. Y consiguieron armar realmente una Torre de Babel, pero porque lo sentían. Porque realmente en ese momento se sentía eso. Total. Era todo un grupo de europeos, europeos viviendo una guerra en ese lugar. Sí, y me parece súper interesante como a partir de cada personaje en su posición, digo, Il Saloon, estamos hablando una sueca, digamos, ¿no? Una noruega. Una noruega, sí. Y todo lo que uno imagina y piensa de esas tierras allá en el norte, frías, y generalmente
poco comprometidas, digamos, ¿no? Exactamente. O dubitativas, no saben para qué lado van, si para la izquierda, para la derecha o para el centro. Tenemos a un Rick Blaine que después nos vamos a ir enterando que estuvo con los republicanos tratando de batallar contra Franco. Exactamente. Tenemos los nazis por otro lado. Tenemos los marroquíes por ahí dando vueltas, que son los comerciantes. Los comerciantes, señor Ferrari. Señor Ferrari, digamos. Señor Ferrari, ahí, Sidney Greenstreet, que seguramente Sidney Greenstreet con Peter Lorre entraron a la película, más allá de que debían tener alguna especie de contrato, para mantener ese aire de familiaridad de haber estado con Bogart en El Halcón Maltés. Claro. Y de, bueno, ahora en otra película más con ellos. Por ello, porque son personajes bastante secundarios, uno más importante en la acción, otro mucho menos importante, pero están en son de los primeros actores que están cuyo nombre están en pantalla. Claro. Y pensaba, digo, ¿no? Esto de empezar a asociar un poco para la época y aún para hoy, pero digo, pensando en ese contexto, qué rol ocupan cada uno de esos personajes con sus nacionalidades y sus formas. Y también pensar a Casablanca como una prisión. Sí. ¿No? Entonces están ahí aprisionados, podríamos decirlo en términos, si querés, para los que conozcan un poco más de la simbología religiosa, como tener una especie de purgatorio, digamos, ¿no? Exactamente, por eso esas miradas al cielo y esos aviones que pasan tan chiquitos y la bruma alrededor, sin límites. Sí. Exactamente. Porque en el fondo te mostró el mapa al principio. Una obra a puertas cerradas. Sí, realmente. Digo, si te pones a pensar más allá del mapa que te muestra al principio, después lo que es contextual de cómo se constituye Casablanca en sí mismo en el mundo es un poco difícil de armar, digamos, ¿no? Como una ciudad fantasma. Mira, a posteriori, no sé si es muy útil, pero es interesante hacer el ejercicio. Hay otra película totalmente claustrofóbica donde la protagonista femenina se tiene que definir entre dos pasiones y todo se define mediante el movimiento moral de uno de ellos. Ajá. Un tiro en la noche de John Ford. Oh, bueno, claro, sí, Más o menos no vamos a decir que es Casablanca en el oeste porque no lo es de ninguna manera. Aparte es una película cuasi pesimista, digamos, pero ¿no? Totalmente hecha en estudios. Una belleza absoluta. Pero sí. El hombre que mató a Liberty Balance. El hombre que mató a Liberty Balance. Sí, claro. Sí, bueno, si acá el problema es la guerra, en ese caso el problema es la democracia y el progreso, digamos. Exactamente. Es interesante cómo se configura Casablanca como prisión, como casi que te diría, otra vez volviendo, ¿no?, a terminologías antiguas, como una especie de isla en el mundo, digamos, ¿no? Exactamente. Y es muy difícil salir, o sea, entrar podés entrar. Ahora salir, amigo, es un problema. Ya se ve. Lo máximo que puedes hacer es ir a lo de Rick, porque todo el mundo va a Rick. Exactamente. Y ahí se hacían todas las transferencias de joya. Hay una escena muy hermosa donde una mujer quiere cambiar por dinero o por visas los diamantes, un diamante. Dice, no, ahora no vale nada porque estamos llenos de diamantes. No sirve, claro. Eso al comienzo, lo ponen al comienzo de la película, es un ejemplo de lo que es economía narrativa. Con 2 palabras de diálogo te dieron un montón de información. Vos fíjate que está inundada la película de juegos de transacción todo el tiempo, ¿no? Sí. Está la transacción principal, digamos, ¿no? Que para los que no la vieron, pero igual el conflicto de Casablanca es muy conocido, digamos, ¿no? Rick, que es un norteamericano que tiene su bar ahí, y de repente vuelve un amor del pasado, en este caso Ilsa, que viene de la mano de Víctor Laszlo, que es una suerte de líder checoslovaco. Laszlo, bueno, seguimos, ¿no? Una república ya desaparecida o extinta, líder de lo que sería la resistencia antieje, y se vuelve a encontrar con ella después de mucho tiempo. Y él tiene en su poder, porque se los quedó, recién contabas esa escena iluminada en la penumbra, él se queda con unas cartas de viaje que son la única forma de salir de Casablanca. Exactamente, la carta blanca podríamos decir, ¿no? Para poder salir. Exactamente, sí. Eso, ahí está, es eso, Casablanca es eso, digamos, ¿no? El conflicto es cómo salir de ahí y hay una sola llave. Punto. Exactamente. Mira, es interesante en este momento sí hablar un poquito de una diferencia que hay con la obra de teatro. Porque lo que tiene Casablanca interesante es que está todo el conflicto que está en la obra de teatro, el basamento en
en la obra de teatro es un basamento materialista, mientras que en la película es un basamento en los sentimientos. Sí, señor. Toda la acción política toma como base y a su vez vuelve a incidir en los sentimientos. Un ejemplo claro, preciso y conciso. Los alemanes lo buscan a Víctor Laszlo porque Víctor Laszlo en la obra de teatro tiene millones de dólares de la resistencia y necesitan recuperar ese dinero. Entonces, ustedes no sé ese dinero, le dicen, y le damos el salvoconducto. Claro. En la película, le dicen los alemanes, denos el nombre de todos los de la resistencia que usted estuvo viendo en su camino desde Checoslovaquia hasta acá. Exactamente. Y le damos. Y en los dos casos se niega, pero que se niegue en Casablanca, en la película, le da como le añade más a su aura de faro moral. Totalmente. Más la respuesta de Laszlo en ese caso es: y por más que yo se los dé, atrás van a venir otros. Y otros más. ¿No? Y otros más. Pero vos fíjate que ahí vos lo que estás planteando, que es cuando Conrad Veidt, ahí haciendo de Strasser, le dice esto, es una transacción, le propone una transacción. A través de toda la película, lo que va sucediendo en distintas escalas son diversos tipos de transacciones. Y generalmente vinculadas con ganancia, exactamente. ¿sí? O sea, con compra-venta, digamos, de ciertos bienes. Algunos físicos, otros que tienen que ver más bien con conocimiento, en este caso, como el que decía. Bueno, deja bien en claro muchas veces de que Renault da las visas. Exactamente. Da las visas por favores sexuales. Lo deja bien. Yo no sé eso cómo pasó, porque no es que lo insinúa, lo deja muy bien. Muy en claro. Para mí deja muy mal parado a los franceses, por empezar, o si querés, a la milicia francesa. A ciertas milicias francesas sí las deja mal paradas, pero no las podía dejar tan mal paradas. Creo que también es parte de ese giro final de... No, y aparte que seamos honestos, no hay forma de que eso es también parte de la magia de esta obra. No te puede caer mal Renault. Como está, que eso para mí esa es la gran tensión. Es un tipo que extorsiona, que cambia visas por sexo, que inclusive a las parejas, de ahí sale la escena que decíamos antes de la chica búlgara, que es una belleza absoluta esa escena, esa chica tan frágil, que le dice, señor, esa parejita tan idealista. ¿Qué dirá? No me acuerdo, pero pongámosle que se llama Víctor, el marido. ¿Qué dirá si yo le confieso a él que me tuve que acostar y hacer algo muy malo? No lo dice, ni siquiera dice acostar, dice algo muy malo por nuestro propio bien. Lo cual habla de prácticamente toda la película, digamos, ¿no? Sí. Pero el personaje de Renault tiene todo un costado siniestro, digamos. Totalmente, pero todo con una sonrisa. El lovable cheat. El chanta, pero realmente es una persona muy que si no fuera ojo, parte del carácter de Renault de ser un tipo despreciable y al mismo tiempo ser en el fondo un buen tipo ya está en la obra de teatro, pero todas esas líneas de diálogo tan buenas que tiene, es toda esa profundización de la idea de caradura que tiene él. Tiene que ver mucho con los guionistas y tiene que ver mucho con la actuación de Claude Rains. Totalmente. Que encuentra el semitono, un peticito con una mirada pícara todo el tiempo. Y lo que es un actor, o sea, Claude Rains, todos ya sabían de que tenía que ser él el Capitán Renault y nadie en ningún momento haciendo Casablanca cuestionó que un inglés haga de un francés. Un inglés hablando a los franceses y le sale espectacular. Sí, totalmente. Le sale Pero vos fíjate que ahora pensaba, ¿no? Le ponía ese lugar perverso a Renault y sobre todo con sus transacciones clandestinas. Y en el fondo, ¿qué transacción no es clandestina en Casablanca, digamos, ¿no? Porque está... ¿Qué cosa no es secreta? Está la escena de ajedrez, esa que los tipos están diciendo como, esta noche viene un cargamento con un barco. Exacto. La tipa con los diamantes. Necesito plata. Bueno, acompáñeme a la caja fuerte.
El señor Ferrari. Y ves la caja fuerte entre... Claro, el señor Ferrari, que es un marroquí picante, digamos. Sí. Los mismos nazis, digo, nos encontramos con... excepto, creo que la escena del tipo que le está regateando a Ilsa por la sábana, no encontramos comercio, lo que entendemos como el comercio legal. Todo es por debajo, sotoboche. Todo es por debajo, todo es por debajo, pero a los gritos. Muchas falsificaciones. Pero todo el tiempo, porque es una película muy ruidosa también, ¿no? O sea, sí. Bueno, es una Babel, digamos, ¿no? Todo son tantos los idiomas que se convierten en ruido, digamos, ¿no? Todo el tiempo. Entonces todo el tiempo está todo como... ¿Cómo no? Todo el tiempo está caliente el asunto. Todo el tiempo... Pensemos que es una película corta. Una película 1:40, digamos. Sí. Se te va como agua, digamos, ¿no? Y está todo el tiempo con esa... Es una película muy hablada, pero también como un ritmo... impecable, de reloj. Donde cada fin de escena en realidad es el comienzo de la escena anterior. Totalmente. Rever Casablanca te duplica el placer porque ves la calidad profesional con la que fue hecha. Más no sé, a nivel de historia. Sí. Está enhebrada la película como si estuviera bordada cada una de las escenas una con la otra. No es que están pegadas. No. Bueno, es el montaje, digamos, ¿no? Pensaba que, así como decimos que Casablanca es un lugar corrupto, en donde tiene todos estos vínculos con la Babel bíblica y todo este tipo de cuestiones, y el vínculo con lo profundo y miserable de la guerra. Por otro lado, claro, esto se contrapone de alguna forma con... ¿Quién tiene ideales acá de todos estos, ¿no? ¿Quién puede poner sus ideales por sobre su persona? O sea, ¿quién corre el velo del egoísmo? Curiosamente, todos en esta película. Excepto quizás Strasse, bueno. Claro, los malos, digamos. Los malos irredimibles, los malos irredimibles. Claro. Pero, todos. Desde los incluso el personaje quizás que está mostrado como de una manera más... La novia de Bogart, que después está con un hospital, sí, con un soldado nazi, también tiene como una vuelta y termina diciendo Vive la France cuando llora, o termina llorando, porque bueno, es como una caparazón donde tienen que vivir, pero adentro late ese universo moral que los impulsa de manera más o menos velada a hacer lo moralmente correcto. Total, que uno de algunos no lo esperaría. A ver, pensemos. Rick, por despecho, que ya tiene las cartas en su poder, podría tranquilamente o escaparse con la chica que le ha vuelto a confesar su amor, una mujer partida en dos, ya que vamos a ir citando a maestros, podría tranquilamente, ¿no? Exactamente. O escaparse con ella y Laszlo, andate a Estados Unidos, hace lo que vos quieras, andás a tu A ver, conflicto que se repite hasta el hartazgo, pero que es maravilloso en montones de películas, es: mirá en el quilombo que estamos metidos, agarremos un auto, escapémonos de todo este quilombo, sí, y que el quilombo lo arregle otro, nosotros vayámonos lejos, ¿no? Exactamente. Si sos el héroe o si sos la heroína, es imposible. Exactamente. Es imposible, porque ahí está el problema del compromiso, digamos, ante el conflicto. Y más si el objeto de tu afecto está casado con otro, en la época del código Hays, ¿no? Claro, totalmente, digamos. O sea, esa es una de las razones por la que había que también encontrar cómo fue muy trabajado el tema de quién se quedaba con quién. Literalmente, en ese caso, más allá que el guión no es que no estaba, dice la leyenda que el guión se iba haciendo. Sí, se iba haciendo, pero ya todo estaba más o menos definido cuando se empezó a filmar. El tema es que a medida que se iba haciendo la película, se iba filmando, eran todo gente pensante, gente que sabía qué decir y todo eso, y cada uno iba contribuyendo, y finalmente sí se debatió mucho quién se quedaba con quién. De hecho, incluso Paul Henreid,
al principio no quería tanto ese papel, porque decía, me quedo con la chica, pero no se quedaba con la gloria, por así decirlo. Y nota como paradójicamente las cosas, si bien por la censura él no se podía ir con Ilsa, pero durante toda la película Ilsa lo besa a Bogart, que lo besa más a Bogart que a su marido nunca lo besa, en cambio es que a mí lo besa a su anterior amante. Es que para mí esas paradojas que deben tener mucho de consciente son maravillosas en el Hollywood. Totalmente. Pero digo, a mí me parece que Víctor Laszlo en Ilsa oficia más de un maestro o de una estructura más bien vinculada con lo paternal que de un marido, digamos, ella ¿no? lo dice muy claro cuando ella lo conocí, un personaje, inspiración, claro, es un resistente. Exactamente, tampoco es que Rick es lo que vino después. La resaca también lo quiere y lo quiere mucho, y es sincera en su amor a él, y bueno, por eso. La diferencia entre Laszlo y Rick es que Rick hubo un momento que dijo yo abandono. Exacto. Y se fue al ostracismo, por decir, se fue a esta isla sin que no sabemos dónde. Cuando digo isla es Casablanca, a este no lugar. Mientras que el otro siguió. Por más que estuvo en un campo de concentración, por el cual lo creyeron muerto, el tipo siguió. Exactamente. Y eso, esa persistencia, esa insistencia, es lo que también diferencia a Víctor Laszlo de Rick, pero lo que en realidad termina despertando en Rick esa última acción, digamos, ¿no? Exactamente. Ese último gesto de sacrificio. Junto con la relación de espejo invertido con esta parejita joven. Totalmente. Esas dos cosas son los que le mueven al cambio moral, y a ese cambio moral que aparte está tan bien mostrado en imágenes, porque por un lado lo tenés encuadrado a ella más cerca de Bogart, y cuando en esos primeros planos él le dice por qué en realidad lo que en ese avión se tienen que ir ella y Víctor Laszlo, y le da hasta casi una razón de estado. Hoy no te vas a poner, hoy no nos vamos a arrepentir ni hoy ni mañana, pero más adelante sí nos vamos a arrepentir, y de seguro nos vamos a arrepentir. Tenés que ir con él. En ese momento ella se mueve de tal manera que queda al lado de Laszlo. No sé si se mueve ella o se mueve la cámara, pero visualmente ese triángulo pasa de un lado arman, al otro, claro, bajo el tácito entendimiento de Laszlo de que algo había pasado ahí, algo muy fuerte, algo estaba pasando ahí, y también estaba pasando una razón muy fuerte, casi de estado. Totalmente. Y pensaba que también, digo, así como en el núcleo de la película, en el núcleo del conflicto está este trío, digamos, o este triángulo amoroso, que en realidad, digo, Laszlo es periférico, digamos, ¿no? Es el problema a resolver en tal caso, si querés, para Ilsa, que vuelve a encontrarse con Rick después de tanto tiempo. Pero me quiero quedar con algo que comentábamos hace un ratito, que es una película de parejas. Exactamente. De distintas dinámicas de pareja. Está esta pareja central, que es el conflicto del vínculo matrimonial, si querés. De la pareja hombre-mujer. Tenés a la francesa que pasa de Rick al alemán, al soldado alemán. Sí. Tenés a Rick con Ilsa. Tenés, y hay que decirlo, que esto lo vamos a comentar cuando hablemos de la última escena, tenés a Rick con Renaud. Exactamente. Seamos buenos, digamos, ¿no? A ver, en cualquier vínculo, y sobre todo en vínculos intensos, el homoerotismo es algo intrínseco, digamos, hombre-mujer. Y acá está muy claro, digamos, que hay una confianza entre machos o varones, por decir, que va un paso más allá, ¿no? Le falta solo decir de que la primera regla es no hablar nunca del club de la pelea. Claro, exactamente. Totalmente, digamos, ¿no? No se habla nunca de la Francia de Vichy. Claro, total. Que ahí me parece que es una exageración, pero ya vamos a llegar, ¿no? Con la botellita, ya demasiado, pero no importa. Tiene tantas cosas perfectas que le podemos perdonar un montón de cosas. Pero digo, me parece que hay un montón de pequeñas parejitas. Sam y Rick, digamos, ¿no? ¿Sí? Ni siquiera hablamos de Sam, digamos, esa suerte de
Sancho Panza, que lo va acompañando por todos lados. Exactamente de la misma manera que Ilsa lo acompañó a Laszlo por todo. Claro, bueno, la parejita de búlgaros, digamos. Entonces, sí, la parejita de viejos, de viejos, sí, la todo el tiempo. Viejo, la parejita, hay una parejita creo que de húngaros o algo así mayor, de húngaro, que dice, conseguí las visas, ahora voy a hablar un perfecto inglés. Dicen una barrabasada. Sí, ¿qué tiempo es? Ser 11:40. Sí, sí. Bueno, ves que hay algo que se va articulando durante toda la película que va más allá del cuando nos mal enseñaban con lo del chico-chica, digamos. En un grupo de cabezas, porque no es solo el director, sino un grupo de cabezas que piensan en cómo construir sentido, vos te das cuenta que lo que se está armando desde un aparato de puesta en escena y de relojería, te diría, es que pululan y van teniendo distintas intensidades, distintos tipos de pareja que van contrastando. Vos hablabas antes del espejo. Bueno, como una especie de ronda, ¿no? De hecho, sí. Te cuento una data así anexa. Curtiz parece que no existe, no está la película, está perdida, pero Curtiz en una de sus películas en los años 20, creo, ya en Alemania, lo tuvo como guionista Schnitzler. Sí. Que hizo la ronda. Mirá. Imperio Austrohúngaro a full. Claro. Toda esta película. Sí, y esas cosas, viste, que van de mano en mano. Sí, para mí son dos capas que se van dialogando entre sí, que es la capa de las parejas, sí, y la capa de las transacciones. Sí. De los intercambios. Pero yo todo creo el tiempo. La Casablanca, lo que termina de generar la grandeza racional, la manera de acercarnos racionalmente a la grandeza de Casablanca es el apoyarse ferozmente en los sentimientos. Sí, claro. En crear una calecita de sentimientos. Especialmente, ¿sabes quién? Especialmente en Bogart. Las caras que cuando Bogart la ve por primera vez a Ilsa, sí, pone como una cara, se descompone. Pero es el gesto, no gesto, ¿viste? El gesto de la cara, pero es como para decirle, quiero un vasito de agua, siéntese. Sí, porque claro. Realmente no es una cara de una estrella de Hollywood. De lo que uno espera de una estrella de Hollywood. Totalmente. No es el aplomo. No es ese aplomo. Pero inclusive no es un gesto exagerado, exacerbado. Es pequeña mirada, un movimiento de cejas, ¿viste? Como. Pero. Porque Bogart era así, digamos, ¿no? Intenso. Pero se escapa de su control ahí, como una especie de escape. Para rescatar los primeros planos de Bogart y los primeros planos que le hacen, yo diría hasta que le dedican a Ingrid Bergman, son para ponerlos en un cuadro y decir, señores, muchas gracias. Esos brillitos en los ojos de la Bergman. Ese pequeño fuera de foco en esos focus. Totalmente. Irradia, ¿viste? Una vez José Luis Guerín dijo de que las estrellas de Hollywood eran estrellas porque literalmente los iluminaban de una manera tal que irradiaban luz. Sí, claro. Irradiaban luz. Y la manera en que ella ilumina, que lo dicen en la película también, pero la manera en que Ingrid Bergman ilumina la escena cada vez que entra es literal. Las luces van a ella. Sí. Pero aparte como el ya tener claro que en esos primeros planos de él y de ella tiene que haber una cuota más, un extra, o en el contraste, o en los soft justamente, o en el brillo de los ojos. Préstenle mucha atención porque en ellos dos está puesto. Está bien, me van a decir son los protagonistas, sí, claro, pero no son. Es decir, sí, son los protagonistas, pero tienen que ser construidos como protagonistas. Claro. Y esa es la construcción, como parte de. No solo es el guión y eso, sino que es la iluminación, es el encuadre, es el trabajo con el actor sobre qué gesto tiene que hacer. Exactamente. Ahora, confianza que el actor va a hacer ese gesto, que lo construye. Sí. A ella casi que la ponen en un lugar casi angélico, digamos, ¿no? Exactamente, quizás está demasiado un poco angélico, porque quizás si uno tiene que hablar de
nada es perfecto, de algún temita que te pueda hacer ruido en Casablanca, es que el personaje de ella está un poco desarrollado. Te digo que en la obra de teatro incluso es un personaje más interesante, porque es un personaje más hoxiano es un personaje, de hecho tiene otro nombre, es una norteamericana, es más, no es tan es un personaje realmente, yo me lo imaginaba a Lorín Bacall claro. Pero en este caso es un personaje que sufre. Y sufre, sí, y claro, sufre, y no es que acciona tanto, sino que más... Pero vos fíjate algo, Salva. Ella es esta suerte de, podemos decir, de ser angélico, que alguna vez fue atraída por Víctor Laszlo, que después tuvo porque son vínculos paternales y de amor intenso, casi de maestros, después con Rick. Ella tiene como esa cosa pura, ¿no? Sí. ¿Cuál es el momento en donde ella llega a un punto, llega a un límite en donde puede llegar a corromper esa pureza? Cuando ella va y se le entrega falsamente, creemos, a Rick y le apunta con el revólver. Y ahí es cuando Rick se da cuenta de lo que está pasando, ¿no? Exactamente, sí. ¿Hasta dónde puede llegar ella? Exactamente. Entonces ahí él es primero que él se despierta y dice... que es lo que él cree que es lo que tiene que pasar, y donde los verdaderos ideales de Rick se ponen sobre la mesa. Pero por el otro lado, porque si ella pasa ese umbral, posiblemente hasta se convierta o en un Renault o en un Strasser, digamos, ¿no? Sí, o en la... ¿Por qué? Porque es una transacción ilegal lo que está haciendo, ¿no? Una transacción de coerción, digamos. O una noviecita de Bogart. Claro. Me encantaría tener acá el nombre de ella, pero exactamente. Claro. Hasta casi que la cuida, si querés. Sí, pero vos fíjate al final, no es que ella actúa tanto como que Bogart le dice, no, vos tenés que ir con él. Uh-huh. Sí. Por eso digo de que es el germen de lo que ella va a desarrollar, porque en las demás películas ella acciona. Sí, claro. Ella vos te estás refiriendo a Stromboli, a Notorious, quizás, bueno, con sus matices, quizás acciona mucho más en las películas de Rossellini, pero vos la ves como tomando el asunto y accionando para tratar de resolver el asunto. En este caso es como que el asunto ya viene un poco más resuelto. Sí. De hecho, lo que te decía, cuando David Selznick vio la película, vio en los previos de la película, aparte de ser uno de los que dijo lárguenla ya, estrénenla ya, le mandó una nota a Hal Wallis felicitándolo por el trabajo. Dice, gracias al trabajo de ustedes y de usted y de Curtis y desde ya de Ingrid Bergman, hicieron que la parte de ella sea mejor de lo que en realidad es. Mira, claro. Y realmente es así. Sí, porque si te pones a pensar, tampoco es que ella habla tanto durante la película. Ella es una presencia, digamos, ¿no? Actúa, acciona, sí, claro. Pero me parece que es un personaje tan puro. Es que también es esa indecisión de con quién se quedaba al final. Y bueno, hagamos la toma de miralo a él enamorado y miralo a él enamorado. Después vemos con quién te quedás. Y entonces la película se manejaba a imagen pura. Claro. A imagen pura a la que después se le va dando, o sea, y cine mudo. Puesta. Sí, totalmente. Y hablando de puesta, digo, vuelvo un poco y recapitulo un cachito, ya que estamos hace un rato largo charlando, para también para hablar del final en la última parte del capítulo. Está la famosa escena, digo, primero tenemos la de Play It Sound, digamos, ¿no? Exactamente. Que nunca lo dice Bogart, digo, nunca lo dice, señora, nunca lo dice, sino que lo dice Ingrid. ¿Sí? Ingrid le dice, por los viejos tiempos. Por los viejos tiempos, tócala. Claro, él en realidad lo que dice Bogart, hay un momento que le dice, bueno, ahora sí, ahora tocala, qué sé yo, pero hay un momento donde dice, yo te dije que esto no lo toques nunca. Exactamente. ¿No? Como si la música fuese, que también hay todo un trabajo musical con la Marsellesa, con As Time Goes By, que son claves. No con Wood, son varios temas musicales. Exacto, que como que te dan como que funciona.
o que hablan, te refuerzan el sentido o funcionan como una especie como una especie de relación dialéctica, como un opuesto a lo que está pasando, como para reforzar como como para reforzar la situación por la contra. Totalmente. Pensaba en la escena final, ¿no? Esto que vos recién hablabas, de con quién se quedará y ella se escapará, y la muerte de Strasser ahí en mano de Bogart, y Renault que lo encubre, digamos, ¿no? Finalmente, después de toda la chantada que le vimos hacer, toda esa picardía oscura, y el famoso plano de ellos caminando hacia la bruma, digamos, ¿no? Exactamente. Debe haber sido uno de los planos más, junto con la ducha de Hitchcock, seguramente uno de los planos más analizados y la línea de diálogo más analizada de la historia del cine, ¿no? Es el comienzo de Una hermosa amistad, digamos. Que dicho sea de paso, se le ocurrió a Hal Wallis un mes después de terminar la película, tuvieron que llamar a Bogart para que están de espaldas. Sí, claro. Porque ellos en realidad decían, no, bueno, iban para tal lado, iban para tal otro, sí, o algo por el estilo. La obra de teatro también termina de una manera interesante, al revés. Pero no sabían bien cómo terminar. El tipo dice, no, claro, hay que terminarlo así. Este es el comienzo de una hermosa amistad. Total, podían poner cualquier cosa con ellos caminando de espalda. Están de espalda, claro. Entonces lo pusieron, y es muy interesante volver sobre ese tema de esa especie de calecita de transacciones, porque al final de la película, en oposición a esa calecita de transacciones, hay una calecita de decisiones morales. Por supuesto. Bogart, que se va que le dice a ella que renuncia a Ilsa. Ilsa, que renuncia a Bogart. Sí, claro, sí. Renault, que destira la botella de Vichy, se va en teoría a Brazzaville, se va al Congo belga Vaya a saber dónde. con Bogart, sí, con Bogart y con Laszlo, que no pregunta nada. Exactamente. Que no pregunta nada. No question asked. Exactamente. Dos cosas. ¿No te parece que la botellita de Vichy es demasiado? Para mí es demasiado. Es un exceso. Y hay un momento porque él aparte la intenta destapar y no puede, y hace como el esfuerzo y la cámara se queda. Y cuando tira la botella de Vichy es como... Es un poco mucho. Pero también está esa cuestión pedagógica. Hay otra razón también por qué se tenía que quedar con Víctor Laszlo, porque estamos en una guerra hay unas... El cine tenía también cierta cosa pedagógica. El cine era un instrumento, era un arma de guerra. Pero claro, estamos en una época donde la propaganda era... Había que educar en el sacrificio. Sí. Es un momento donde hay que renunciar muchas cosas. Había que renunciar muchas cosas. Digo, una escena como la del bar, en donde de un lado cantan la Marsellesa y del otro lado cantan... No sé si es el himno alemán o una marcha de... Es uno de los himnos alemanes. Iban a usar el himno nazi y decidieron que no, porque iba a ser muy pesado realmente usar. Usaron uno de los temas clásicos alemanes, que es Watching the Rhine. Claro. Digo, es una escena que hoy es prácticamente imposible. Digamos, ¿no? Por el nivel de trazo con el que trabaja, que es un nivel de poner de un lado y del otro y batallar, digamos, a los gritos. La posición de los aliados, la posición de los alemanes. Y en el medio, dos miradas de Laszlo diciendo toquen la Marsellesa, y los tipos y los músicos mirando hacia el costado y Bogart agarrando la mirada, todos diciéndole que sí, empiezan empiezan con la Marsellesa y ella mirándola embobada a Laszlo, Ilsa, embobada a Laszlo, y todos cantando. Eran todos verdaderos refugiados en ese momento. Incluso a la que tocaba la guitarra era una cantante gitana o algo. Pero eran todos verdaderos cantando la Marsellesa con una pasión y con un cariño, que esa verdad que venimos hablando de que traspasaba el artificio. Total. Pego otra vez el salto al final porque me parece que queda ahí, porque me quedé con lo de Vichy. Pero me parece que lo más importante son los dos caballeros caminando hacia la bruma. Entre los diversos análisis que se hicieron, uno, ya lo comentamos, la relación homoerótica, el comienzo de una hermosa amistad, lo cual es algo que ya está en la película, se sostiene, lo ves, cómo se miran, los pícaros que son los dos, son dos pillos. Y después
si no es simbólicamente que se han ganado el cielo, digamos, ¿no? Ambos se meten en la bruma, se meten en las nubes. Exacto, también el estudio era muy chico y tenían que disimularlo de alguna manera. Esa es la parte práctica. Sí, exactamente, digamos. Se escapan entre la noche, por una vez, la noche y la niebla. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial es para algo bueno. Exactamente. Pero sí se pierden en la niebla. Claro. Y se van a la aventura. Sí. No sabemos a dónde, pero bueno, allá invierten el sentido de la música de los títulos de la película. Exactamente. Empiezan con la Marsellesa, con los actos patrióticos que hacen, y después se van a la aventura de los tambores con lo que empieza la película. Y también es, a ver, que cada uno sea de una nacionalidad diferente. Y bueno, sí. También es decir, naciones del mundo, únanse contra el enemigo común que nos va a quitar la libertad. Yo sostengo, y no es ninguna originalidad, ese momento de Francia, en ese momento, que Francia haya caído de una manera tan de una manera tan triste, porque cayó en muy poco tiempo cae Francia. Y cayó porque ella quiso caer, digamos, más allá que fuera derrotada, podía haber resistido y decidieron no resistir, rendirse a los alemanes. Los alemanes entraron en París. Y es la famosa época de los Blitzkrieg alemanes, ¿no? Se lanzaban con todo, iban invadiendo en línea recta. Cuando se rompe la famosa línea Maginot, exactamente, ¿no? Era una gran fortaleza que dividía a Alemania de buena parte de Europa, y aparte porque Francia en la Primera Guerra Mundial simbolizaba el verdugo de los alemanes, ¿no? Fueron los que le hicieron firmar a los representantes del Kaiser la rendición en ese famoso vagón de tren que después Hitler le hace firmar la rendición en ese vagón, ¿no? Y revalorizar la figura de, en ese momento, no tan conocido Charles de Gaulle. Totalmente. ¿Sabes que nos gusta el café? Te invitamos a pasar por cafecito.app/BSO Radio para ayudarnos con una pequeña contribución. BSO, un varietal irresistible. Igual que en las grandes historias, señor Frodo. Las que realmente importan. Llenas de oscuridad y de constantes peligros. ¿Cómo volverá el mundo a ser lo que era después de tanta maldad como ha sufrido? ¡Victoria! ¡Muestra la victoria! Pero al final, todo es pasajero. Como esta sombra. Incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día. Esas son las historias que llenan el corazón, porque tienen mucho sentido, aun cuando eres demasiado pequeño para entenderlas. Pero creo, señor Frodo, que ya lo entiendo. Ahora lo entiendo. BSO, temporada 11. Seguinos en bsoradio.com.ar, también en Spotify, iBooks, iTunes y Google Podcast. BSO, un podcast cariñoso con 1.000.000 de enemigos. Gracias a nuestro querido Salvador, que este año lo vamos a hacer volver 1 o 2 veces, pero vamos a ver. Tenemos ganas de un par de cositas. Recién hablamos de Renoir, pero tenemos otras cosas que por ahí le vamos a poder ofrecer y no nos va a poder rechazar. Ahora que vino de Italia el muchacho de las zonas de cerca de Sicilia, la oferta no la va a poder rechazar. No, veremos. Más con alegría o no va a ser rechazado. Claro, con alegría no va a ser rechazado. No van a tener que matar ningún caballo. Claro, no. Por favor. Muchas gracias a todos ustedes del otro lado. Gracias a Fabio Villalba, a Luz Aitú, a todo el equipo de Banda Sonora Original. Gracias a nuestra locutora estrella Dani Jorquera, a la gente de Bahía Blanca, a la gente de Sala Llena. Y de vuelta, gracias a todos ustedes. Y recién Salvador decía algo muy lindo, ¿no? La nostalgia no como un quedo, sino como una nostalgia movilizadora para mirar el pasado. Y a nosotros, la verdad que si hay una frase que también nos queda en la retina y que parece que tiene 2 tonos. Y tenemos que elegir uno, y posiblemente sea el tono que se utiliza en esta película, que es
siempre nos quedará París. Exactamente. Siempre nos quedará Casablanca. Señores, nos vemos en el próximo capítulo. Nos vamos, hasta el próximo capítulo. Te esperamos con... nada, como siempre. Seguinos en Spotify, iVoox y Google Podcast. www.bsoradio.com.ar. También en Twitter, Instagram y Facebook como @BSORadio. BSO, una lectura de carácter a la pipetúa. ¿Alguien revisa lo que me escriben estos tipos? Este capítulo fue realizado gracias al apoyo del Programa de Participación Cultural, Mecenazgo de la Ciudad de Buenos Aires y de Fundación Itaú Argentina.